El pasado martes ese juicio para la manada quedó visto para sentencia. Han sido 2 semanas intensas de declaraciones. Bajo la presión mediática del mismo en el banquillo se han sentado los 5 acusados de una presunta violación grupal en los Sanfermines de 2016. Para los acusados se pide un mínimo de 22 años y 10 meses de prisión, mientras que la defensa espera la absolución. Pues ya hemos visto que ha sido un asunto que ha estado envuelto en la polémica, en el debate, y de este asunto vamos a hablar esta mañana con Demelsa Fortes, que es catedrática en psicología y además experta en violencia de género y psicóloga del Servicio Insular de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del IAS. Demelsa, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí una vez más. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por haber contado conmigo. Bueno, y también saludamos a Carmen Llanes, que es abogada del Servicio Insular de Atención Especializada y Víctimas de Violencia de Género, también del IAS, del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por contar conmigo. Bueno, como decíamos, ha habido opiniones para todos los gustos, en lo psicológico, también en lo legal. Incluso desde el punto de vista psicológico se ha llegado a cuestionar la supuesta vida normal que ha llevado la víctima tras esta agresión sexual que tuvo lugar en los Sanfermines de 2016. Esa supuesta vida normal es algo que ustedes, los expertos, los psicólogos, recomiendan a una víctima de una agresión, Demelsa. Pues sí, es algo que se recomienda en la medida de las posibilidades. Y digo en la medida de las posibilidades porque hay algunas víctimas que a lo mejor, pues si están trabajando, tienen que cogerse la baja porque no pueden realmente afrontar el día a día. O si están estudiando, tienen que dejar de estudiar. Pero lo que se les recomienda no es que cojan una baja, es que se traten a nivel psicológico y en función de las circunstancias y cómo se encuentran, pues efectivamente vayan haciendo su día a día con normalidad dentro de las posibilidades. Cuando hablamos de la versión jurídica de una agresión sexual o una violación, se suele tener la conciencia general de que sale barato. En realidad, delinquir en este sentido sale barato. El problema es que siempre el foco se centraliza en la víctima y la prueba de una violación es tremendamente difícil y diabólica. Tenemos que presentar prueba física, un parte médico, la prueba tiene que ser inmediata, las víctimas muchas veces no van al médico, no denuncian inmediatamente, van a casa, se bañan, es normal, entra dentro del comportamiento normal de una víctima de agresión sexual y eso en el procedimiento judicial siempre va contra la víctima, siempre el foco, el cuestionamiento siempre sobre la víctima. Es la que tiene que demostrar casi lo que le ha ocurrido. Tiene la carga de la prueba y luego la presión mediática. Como mujeres siempre estamos sujetas a esa presión de cómo iba vestida, iba sola, había bebido, pudo haber consentimiento. La defensa en este tipo de procedimientos siempre va a ser que la relación sexual ha sido consentida y la prueba en estos procedimientos es muy complicada. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la manada, hemos visto que prácticamente todo se lleva de una forma inmediata, ¿no? Por eso a lo mejor se ha llegado a estos términos y a estas penas de cárcel que se piden por estos 5 chicos, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho ellos han estado en prisión provisional y este tema, la repercusión mediática creo que es muy positiva. Como sociedad nos hemos rebelado contra esta defensa en la que se cuestiona la vida posterior de la víctima. Se ha cuestionado a la víctima y no a los 5 agresores. Afortunadamente, también su vida pasada, todos esos WhatsApps que se han viralizado acerca de conductas anteriores cometidas por estos mismos presuntos agresores. En este caso contamos con una denuncia prácticamente inmediata. A la víctima la encontró una pareja llorando en un estado de shock. Y aún así vemos cómo se ha cuestionado. Siempre la defensa encuentra alguna vía para cuestionar, en este caso ya no la conducta inmediata, sino la conducta posterior de la víctima. Se ha normalizado su vida, se ha ido a fiestas, se ha colgado fotos en Facebook. Afortunadamente la sociedad civil se ha movilizado contra esto. Me parece muy positivo que por una vez el foco, la sociedad civil no lo coloque en la víctima sino en los agresores, que es en los que tiene que estar el foco. Quería preguntarle a Demelsa sobre este asunto, si coincide en que tiene ese lado dentro de la circunstancia tan terrible que atravesó esta mujer, si tiene ese lado positivo, el hecho que se haya revertido el debate y que por una vez mucha gente no se haya callado con respecto a este tipo de agresiones. Sí, yo también lo veo algo totalmente positivo, que el foco se ponga en los presuntos agresores y no en la víctima, porque cuando se pone el foco en la víctima siempre es para juzgarla, no es para apoyarla, que es una de las cuestiones también que hace mucho daño a nivel psicológico y que hay que trabajar con las mujeres, porque en otro tipo de delitos no se cuestiona a las víctimas cuando van a denunciar un robo, por ejemplo, del coche o un incendio en mi casa y voy a dar parte al seguro, pero si voy a denunciar una agresión sexual sí que se cuestiona, y se cuestiona pues qué hacía ella a esa hora, ella estaba hablando al principio con ellos, eso no tiene que ver, eso no es lo que se está juzgando, la relación que mantuvo. No se justifica que eso vaya a una agresión sexual, ¿no? Efectivamente, eso nunca está justificado, desde que la mujer dice no, a partir de ahí hay que respetarle, cuando no se le respeta, eso es la agresión sexual, no lo que ocurrió antes. Bueno, pero llevar una vida normal no implica que esa mujer dentro de su casa resurjan pues fantasmas, recuerdos de lo que ocurrió, se produzca ese estrés
postraumático que ustedes los psicólogos hablan justo cuando se sufre, por ejemplo, una agresión sexual en este caso. Es decir, por mucho que hayan intentado demostrar que esta chica lleva una vida normal, nada quiere decir que esos fantasmas vuelvan a resurgir. Incluso no solo ahora, sino en un futuro. Pues sí, además el trastorno de estrés postraumático es una de las consecuencias más comunes de las víctimas de agresiones sexuales. Tanto es así que los estudios dicen que más de la mitad de las mujeres que sufren agresiones sexuales presentan el trastorno de estrés postraumático. Eso, aunque lleve su día a día con cierta normalidad aparentemente, pues efectivamente por dentro hay mucho daño a nivel psicológico, la reexperimentación, la evitación, los ¿qué secuelas miedos. puede dejar una agresión sexual en una mujer? ¿Pueden dejar secuelas de por vida? Depende de la agresión sexual, del apoyo psicológico que reciba, en este caso la víctima, del apoyo familiar también, incluso del apoyo social. Va a depender de muchos factores, pero en algunos casos sí que podría dejar secuelas por mucho tiempo y en otros casos con un buen tratamiento y un buen apoyo, que eso es fundamental, pues la víctima se podría recuperar de forma adecuada. Quería preguntarle yo a Carmen, antes hablaba de lo que no se debe hacer, que es no, a lo mejor pues no bañarse o no ir rápidamente. Dinos exactamente qué es lo que se debe hacer en caso de cualquier tipo de agresión sexual, desde las más graves, como puede ser una violación, hasta una que sencillamente pues nos haga daño como persona. Yo, es decir, como abogada siempre que tengo que recomendar la denuncia inmediata, porque la inmediatez en la denuncia siempre nos garantiza un éxito del procedimiento, máximo en este tipo de casos. Cuando se trata de una agresión sexual grave, inmediatamente hay que ir al médico, sin tocar absolutamente nada, ni prendas de ropa, ni ducha. Tenemos una cuestión, digamos que novedosa, que son las sustancias químicas, la burundanga, que ha sido tan comentada en este caso. Las sustancias químicas se eliminan muy rápido de la sangre, con lo cual una analítica para determinar si ha habido sumisión a sustancias tóxicas es fundamental. ¿Y hay atención adecuada para que a una mujer que vaya a una noche, que sea un momento intempestivo por la noche, se le haga todo ese tipo de... Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria tiene un protocolo muy pormenorizado frente a agresiones sexuales. Santa Cruz de Tenerife estamos un poquito a la saga, pero sí que existen protocolos médicos para actuar ante este tipo de casos. Normalmente en muchos casos la víctima tiene que solicitar esa analítica, porque es verdad que a mí me han llegado casos en los que no se efectúa. Claro. Si no se efectúa en las primeras horas, en las primeras 24 horas, luego esa prueba es absurdo realizarla porque no va a dar ningún resultado. Una inspección del médico forense, por supuesto, inmediata también. En casos en los que no hay unas lesiones físicas, yo siempre recomiendo la denuncia inmediata, porque el paso del tiempo siempre va a dar una herramienta a la defensa para atacar la versión de la víctima. Y siempre, como les comenté antes, siempre se va a alegar a que esa relación sexual ha sido consentida. Normalmente no se niega que haya existido, pero siempre se alega al carácter consentido de la relación para obtener una sentencia absolutoria. Y ahí es donde entramos a cuestionar a la víctima, todo su comportamiento previo y posterior. Y eso creo que es lo que tenemos que ir destruyendo. Y a nivel jurídico, por supuesto, los abogados y abogadas procurarnos el mayor número de pruebas posibles para apoyar la versión de la víctima. Y a la hora de juzgar estos casos, Carmen, el juez debería aceptar informes como lo presentado por la defensa de estos chicos, con esos informes donde alegaban de que la chica llevaba una vida normal, de que las redes sociales aparentaban también una vida normal. ¿Esas pruebas se deben aceptar por parte de un juez? ¿En eso tiene que cambiar también la jurisprudencia? ¿En qué debe cambiar? Es una decisión personal del juez o de la jueza, porque aquí hay una libre valoración de la prueba, es decir, el juez admite o inadmite y luego valora. A mí personalmente es verdad que me chirría el hecho de que se hayan admitido esos informes de la vida posterior de la víctima, pero por ejemplo no se hayan admitido WhatsApps e informaciones anteriores acerca de la conducta de estos 5 presuntos agresores. Pero claro, esa es una decisión judicial que sí que se puede cuestionar a nivel social, pero que a nivel jurídico pues las resoluciones tenemos que respetarlas y aún no sabemos qué valoración se le va a dar a esa prueba. Es decir, está admitida, pero luego la valoración que se le pueda dar, esa no la conocemos. Es posible que admitida la prueba se tenga en cuenta que no es un indicativo de que esta chica no haya sido agredida sexualmente, solo que ha normalizado su vida y eso en ningún momento se le puede reprobar. Bueno, pues Carmen Llanes, abogada, y Demelsa Fortes, que es psicóloga. Gracias por habernos acompañado esta mañana gracias. Y bueno, de una manera así tan clara explicarnos un poco la situación que se ha vivido a raíz de este proceso judicial que hemos vivido en la audiencia de Pamplona. Gracias, buenos días. Gracias a las dos. Gracias.